¿Puedes creer que hemos llegado a la segunda mitad del libro de Hechos? Y déjame decirte que para mí ha sido un gozo de hacer estos videos con mi productor, mi hijo Christian. Y ha sido un tiempo de volver a estudiar el libro de los Hechos, volver al texto original, ver todas las notas que yo he hecho y además aún leer algunos comentarios. Pero como una persona dijo, yo estaba leyendo los comentarios y no entendía nada hasta que leyera la Biblia misma. Pero ahora pedimos que Dios bendiga este tiempo, porque este capítulo 15 no es como muy emocional en sentir no hay milagros, no hay resurrecciones, nadie es apedreado, pero es súper importante porque la iglesia casi muere, pero por una reunión grande, un concilio en Jerusalén, Jesús salvó la iglesia. Déjame explicar. En capítulo 15, versículos 1 a 6, vemos que Pablo y Bernabé están arriba en Antioquía. Los judíos que no creían, los judíos que creían a Jesús, pero estaban convencidos que para ser salvo fue necesario adoptar todas las costumbres judíacas, como la circuncisión, la dieta y todas las leyes. Y si habría pasado, toda la iglesia del Señor Jesucristo que está venciendo y creciendo hoy en día, podría haber parado y solamente podría haber sido una secta de los judíos. Vamos a ver, en versículo 7, 15:7. Después de muchas discusiones con estos judaizantes, con estos hermanos en Cristo, pero pensaba hay que aplicar toda la ley de Moisés, Pedro se levantó, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén para hablar del asunto. Y Pedro, ya por la primera vez vemos Pedro y Pablo luchando juntos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. O sea, ellos confiaban en Pedro, no tanto en Pablo, pero ahora Pedro está dando testimonio de lo que pasó en Hechos 10, que Cornelio y toda la casa creyeron. Y Dios conoce, versículo 8, los corazones, y le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Porque es imposible por la ley purificar la fe, el corazón, pero por la fe sí podemos purificar el corazón por la sangre de Jesús. Bueno, allí comenzó la discusión. Y después Pablo y Bernabé, ellos dan su testimonio de lo que Dios, bautizando a los gentiles en el Espíritu Santo y muchos señales y prodigios. Y aquí encontramos Jacobo. No es Jacobo quien murió en Hechos 12. Ese es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Recuerdas que Jesús tenía muchos hermanos. Bueno, Jacobo escribió el libro de Santiago. No entiendo por qué hay los nombres tan diferentes, Santiago y Jacobo, pero es la misma persona. Y Judas, la penúltima epístola en la Biblia, era medio hermano de Jesús. Ahora Jacobo es reconocido como el líder de la iglesia. Aún Pedro, cuando salió de la cárcel en Hechos 12, dijo: por favor, informa a Jacobo y los hermanos de la iglesia. Entonces Jacobo es un judío, escuchando a todas las discusiones y argumentos,
por fin les da la conclusión con las escrituras. Él cita Amós 9, y donde Jacobo dice, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras, o sea, este testimonio que los gentiles están recibiendo a Jesús. Concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en Amós 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, dice Dios, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esa es una promesa que Dios está cumpliendo hoy. Voy a reedificar el tabernáculo de David. ¿Y qué era? Cuando David trajo el arca de Jerusalén, no había un edificio. Él solamente echó una carpa sencilla, pero la presencia era tan real que no necesitaba un templo. Y todo esto fue para que los judíos y el resto de la humanidad le buscara. Y Jacobo está diciendo lo que los profetas dicen está sucediendo. Y versículo 19 es el versículo también que ha ayudado mucho la comunidad cristiana de fe, nuestra iglesia. Y Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y les aplicó solo 3 reglas. Número 1, versículo 20, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que no debes estar adorando un ídolo. 2, de fornicación. La Biblia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento es muy clara, podemos decir estricta, en el asunto de fornicación y adulterio y todo esto. Y de ahogado y de sangre o lo que sea, por favor, que tengamos respeto por los judíos. No debes comer carne que está flotando en sangre. Los judíos van a vomitar. Es como un respeto más que todo. Pero Jacobo nos dio a nosotros como un principio para tener crecimiento y vida en la iglesia. ¿Por qué no debemos inquietar a los gentiles? Otra traducción, ¿por qué estamos complicando y estorbando la entrada de los gentiles? Aquí en Medellín, todavía la mayoría de los países no conocen a Jesús. Pero las iglesias a veces han complicado la entrada, porque tiene que pasar por muchas barreras de tradición y religión evangélica para llegar a Jesús. Porque tenemos nombres encima de la iglesia que una vez yo fui a una iglesia para predicar y sobre la entrada ellos tenían escritos en letras grandes el versículo de Pablo: no quiero que ninguna mujer hable, que se mantengan en silencio. Este no va a ayudar toda la mitad de la población de Medellín a entrar por las puertas y conocer a Jesús. Entonces nosotros, el equipo pastoral, tomamos este versículo y usamos este versículo por todo lo que hacemos, como es la bienvenida cuando la gente está llegando a la iglesia, cómo es la alabanza, que la gente puede entender la letra de las palabras, y cómo es la prédica, no en formas religiosas, sino en un lenguaje de hoy en día, y cómo estamos vestiendo los ericanes como un líder político aquí en esta ciudad me dijo, yo puedo saber si son evangélicos. ¿Cómo? Él dijo, porque en un día, domingo, que hace calor, están vestidos las mujeres en vestidos largos y los hombres con
traje con corbata. Entonces pensamos, no, vamos a relajar la forma de vestirnos para no complicar la entrada en el reino de Dios. Y personalmente me gusta predicar en los tenis. Ok, establecido el porqué. Ahora, entonces, ellos forman un comité, escriben una carta a los gentiles, esperando la respuesta arriba en Antioquía. Y puedes imaginarte cómo los hombres están esperando, qué van a requerir, qué va a ser la obligación para que podamos seguirnos en la iglesia. Yo creo que ellos van a obligarnos que nos circuncidemos. Pero llegaron Pablo y Bernabé con la carta, buenas noticias. No tienen que circuncidarse. Yo creo que había una celebración. Bueno, dice que se gozaron, me imagino. Y la iglesia siguió en avance. Ahora, en versículo 36, comenzamos el segundo viaje de Pablo. Pero mira lo que sucede con Bernabé. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa es parte de ser un apóstol y pastor. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por su nombre Marcos, para que sepamos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero, Juan Marcos, y no sabemos por qué, es posible por una cuestión de temor, o no estaba de acuerdo que los gentiles pueden recibir a Jesús tan fácil, o ser ofendido que Pablo echó ceguera sobre un brujo. No sé. Pero mira lo que dice la Biblia. Los dos hombres de Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. En versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo. Era como un desacuerdo intensivo entre ellos. Y se separaron el uno del otro. Un momento, ¿qué pasó con la unidad? La mudez espiritual. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Eso es interesante, porque Bernabé llevó a Marcos al lugar donde él se apartó del grupo. O sea, este hombre Bernabé era un hermano de tantas exhortaciones que le llevó a su lugar de fracaso para que comenzaran de nuevo. Jesús tiene esta forma de llevarnos a los fracasos para convertirlos en fuentes de bendición. Y dice en versículo 40, y Pablo escogiendo a Silas, porque Jesús siempre quiere enviarnos en pares, porque yo no sé, solamente, yo tengo como un denuedo cuando estoy a solas, pero cuando tengo un compañero, yo soy más libre para predicar, para reírme, para profetizar. Hay poder cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Jesús dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Y la pregunta mía, ¿quién tiene razón? La Biblia no dice. Y lo que me gusta de la Biblia es que cuenta la historia como es. Si yo fuera la persona para editar la Biblia, yo creo que habría como borrado esta
parte vergonzoso que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y se separaron. Y creo que la discusión estaba sobre Juan Marcos. Bueno, Pablo no quería ir con Marcos y Bernabé sí. Tal vez hay personas con Pablo que está enfocado más en la misión y otras personas como Bernabé que se enfocan más en las personas. ¿Quién tiene la razón? Bueno, en una forma parece que Pablo tenía razón porque él fue encomendado por los hermanos y Bernabé no. Y también se desaparece el Bernabé de la historia de los Hechos, pero hay que recordar que fue Dr. Lucas quien escribió Hechos y él, vamos a ver pronto cómo él se juntó con Pablo, entonces está escribiendo la historia de Pablo y no de Bernabé. Es interesante que después Marcos fue restaurado a Pablo. Y porque Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, a quien vamos a conocer, él dijo, por favor, tráele porque Marcos es muy útil para mí. Así que tal vez Bernabé tiene la razón, pero sabe, no importa, porque hay tiempos cuando tenemos desacuerdo y tenemos que dejarlo de acuerdo. Y Dios tiene la forma de solucionar a todo. Y gloria a Dios, Marcos se levantó y escribió el libro de Marcos. ¡Qué bien! Entonces, gloria a Dios que la Biblia escribe la historia con verrugas y todo. Y podemos confiar en la historicidad, la fuerza histórica de las Escrituras. Y ahora, gracias que el Señor nos libre de todo legalismo. Y gracias, Señor, por descomplicar la palabra de Dios para que alcancemos a todos los países. En el nombre de Jesús.